El tema de hoy le puse convicción y te pido que me acompañes al libro de Daniel, al capítulo 1, y vamos a leer algunos versículos que son importantes y ya vemos algunos detalles, ¿sí? Daniel y sus compañeros en Babilonia. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino con el que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. 10. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor, el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Belsasar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías y Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos des legumbres a comer y agua a beber. Bueno, vemos en esta porción de la palabra algunos detalles importantes. Vemos que Daniel junto con sus compañeros, bueno, pues para empezar fueron tomados, ¿verdad? Pero antes de esto, en el versículo 1, dice que Nabucodonosor, rey de Babilonia, sitió, sí, esta ciudad y la tomó, ¿verdad? Y vemos que el Señor entregó en las manos de otro rey a los hijos de Dios, a los israelitas. Hemos conocido y sabido del exilio donde los tomaron al pueblo de Dios, pero vemos también que Dios lo permitió, ¿sí? Y esto es algo importante porque cuando el pueblo de Dios, eh, Dios lo entrega, es porque algo en nuestras vidas no está bien, ¿verdad? Cuando Dios permite ciertas cosas, es que hay algo que no está bien, en el cual Dios de alguna manera quiere tratar con su pueblo, ¿no? Aquí vemos en la palabra eh, que estos hijos, estos 4 jóvenes que fueron tomados, no fueron cualquier tipo de jóvenes. En el versículo 3 dice que fueron tomados del linaje real de los príncipes, es decir, que eran del linaje de David, ¿sí? Este grupo de jóvenes que se llevaron no eran cualquier jovencito. Y bueno, también vemos algunos detalles que vemos aquí en la palabra, que dice en el versículo 4, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Si usted se fija en este versículo, podemos ver que cuando fueron por estos jóvenes, para haber encontrado que estos jóvenes no tienen tacha alguna, es porque los observaron, los estuvieron escogiendo.
Y para escoger a alguien es porque esas personas que se llevaron a estas personas y los escogieron para estar en la casa real, pues tuvieron que tener un tiempo para observarlos, para verlos y encontrar en esas personas cualidades. Y nosotros los hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos una identidad, tenemos una conducta, tenemos unas costumbres que usted, no sé si usted lo sabe, pero la gente que sabe que somos cristianos nos observa, nos mira, ¿verdad? ¿Oigo ruido? ¿Sí? ¿Acá? Ok. Bueno, y entonces aquí dice, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. Al estarlos observando, pues estos muchachos, cuando dice que no tiene tacha alguna, es que no tiene, ¿qué se puede decir? Eh, Pecado, defecto, mala actitud, mala educación, malas costumbres. O sea, eran jóvenes educados, ¿sí? De buen parecer, es decir, que eran bellos, ¿verdad? Eran guapos los muchachos. Enseñados en toda sabiduría. Aquí ellos eran israelitas y fueron educados desde niños en la tradición judía, ¿sí? Entonces ellos tenían conocimiento de la palabra, estaban educados conforme a la palabra de Dios. Y no eran jóvenes sin educación, tenían la sabiduría que está en la palabra de Dios, sabios en ciencia, es decir, que fueron preparados en las materias como a lo mejor nosotros los jóvenes que van a la escuela, ¿verdad? A la universidad, al kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. En el caso de estos jóvenes estaban preparados en ciencias, de buen entendimiento, es decir, jóvenes que eran muy inteligentes, que podían comprender y entender muchas cosas. Y luego dice, idóneos para estar en el palacio del rey, que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Investigando un poco en cuanto a esto, porque tú puedes pensar que cuando dice aquí la palabra que les enseñaron las letras y la lengua de los caldeos, quiero leerte esto. Los caldeos son astrólogos, al cual en muchos textos griegos hay dos textos en la Biblia hebrea que los caldeos son tribus del sur de Mesopotamia, como textos también de los asirios y la literatura geográfica y griega. Es decir que los caldeos tenían educación de gente de Asiria, pero también tenían estudios en hebreo y en griego, ¿sí? Entonces, como parte de la cultura de los caldeos, pues también ellos tenían otros dioses, otras creencias. Y esto, no sé si ustedes se fijan, pero yo he sabido de personas que van a estudiar una lengua que también, aparte de estudiar el lenguaje, por decir el inglés, el francés, pues también les dan una cultura, ¿verdad? De el lugar o los lugares donde se hablan estas lenguas y se les da información de lo que se cree en esos países, en esos lugares donde se hablan esas lenguas. En el caso de estos jóvenes, pues ellos aparte les enseñaron astrología. Y es importante que nosotros podamos ver en esta porción de la palabra, en este versículo 4, que estos muchachos estaban siendo adoctrinados, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, hoy en día nosotros mandamos a nuestros hijos a las escuelas. Como padres tenemos la obligación y el deber moral de estar al pendiente, ver lo que les enseñan a nuestros hijos en las escuelas. No podemos ser padres que no nos demos cuenta de lo que les enseñan. Yo recuerdo cuando estaba en la primaria, si usted se pone a recordar más atrás, pues en civismo, en geografía, nos enseñaron que sobre Mesopotamia, sobre los incas, o sea, todas esas culturas que hay aquí en nuestro México, en la Huasteca, y conocemos de todo lo que hay en nuestra región de todo México. Pero también vemos lo cultural, pero también sus trasfondos espirituales, como los mexicas, los tarahumaras y todo eso, ¿verdad? Que traen cultura
a nuestras vidas. Bueno, es algo muy parecido a lo que estos jóvenes iban a ser enseñados en otras culturas, en otras lenguas, pero también otros dioses. Y nosotros aquí vemos en esta palabra, y esta es una forma de nosotros meternos y adentrarnos en la palabra de lo que a estos jóvenes les estaban enseñando. Hoy en día nosotros mandamos a nuestros niños a la escuela y nosotros tenemos que ver y pensar lo que les están enseñando a nuestros hijos, ¿verdad? Y, y dice aquí, aparte de eso, hubo un adoctrinamiento, un cambio de cultura. Ellos eran israelitas, tenían conocimiento de la palabra, del Dios vivo, de Jehová, y, pero también en esta cultura de los caldeos les estaban enseñando otras cosas. Y es importante porque nosotros tenemos que meditar en lo que nos enseñan, ¿verdad? En el caso de estos jóvenes, podemos ver algunos detalles más adelante. Dice, y le señaló en el 5, lo leímos, el rey ración para cada día, provisión de la comida del rey, del vino que él bebía y que los criase por 3 años. Fíjense, 3 años para criar a estos muchachos que se piensa, según las escrituras, que estos jóvenes tenían de 14 a 17 años, ¿sí? Entonces, qué importante es ver que a estos jóvenes el rey había dicho, bueno, pues les van a dar comida, les van a dar vino, pero los van a criar. O sea, aparte de enseñarles, aparte de volver a darles otro tipo de cultura, otro tipo de influencia. Y bueno, el siguiente punto, aparte del cambio de la cultura, es el cambio de los nombres. Si usted observó, en el versículo 7 dice, a estos el jefe de los eunucos puso nombres y puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Ahora, ¿qué significa Belsasar? Belsasar es un nombre compuesto de Bel y dice que es un dios protector. Bel, un dios protector. Pero usted y yo sabemos que hay un nombre que se llama Belzebú, ¿sí? Desde ese entonces, y algo que yo no dije en la primera reunión, habla de este dios en el cual ellos creían y adoraban. Una de las causas por las cuales Dios dejó a este pueblo es porque se fueron tras otros dioses. Y Dios es un Dios celoso que no comparte su gloria con otro Dios, es Dios y no hay otro como él, ¿verdad? Entonces, Belsasar significa el Dios protector, Bel. Sadrach, inspirado por Aku. Aku es un dios pagano, un dios babilónico, y Mesac, perteneciente a Aku, tenía como una correlación en cuanto a este dios. Abednego, sirviente de Nego. Y como decir sirviente de Nego es como ser esclavo de Nego. Y usted sabe que Dios al pueblo de Israel y a nosotros los hijos de Dios, Dios nos sacó ¿de qué? De esclavitud. Nosotros hemos conocido al Dios vivo, hemos tenido un encuentro personal con Dios, somos libres en cuanto nos hemos acercado a Él, le pedimos perdón por nuestros pecados para dejar de ser esclavos del pecado. Entonces, aquí vemos que este cambio de nombres, busqué los motivos y lo estuve analizando, 2 puntos por los cuales se le cambia el nombre a una persona. Y el primer punto dice, el acto de cambiar el nombre en la Biblia a menudo acompaña un encuentro o revelación divina. Significa un nuevo comienzo, una ruptura con el pasado o una reorientación. ¿Se acuerda que en la Biblia hay algunos casos de algunas personas que Dios les cambió el nombre? Porque el nombre que tenía la persona, su significado era incorrecto. A Abraham, al principio era Abraham, después le puso a Abraham y a Jacob le puso Israel. Entonces, su significado de sus nombres, Dios lo hizo con el fin de bendecirnos como personas. Porque los significados de los nombres determina
cualidades. Si el nombre indica una cualidad de una persona, por decir, que el nombre, por decir, Mara o María, su significado es amargura, ¿sí? O amargo. Entonces, nosotros cuando ponemos un nombre a los hijos, declaramos y marcamos con el nombre a la persona. Entonces Dios cuando le cambió el nombre a algunos personajes de la Biblia, fue para cambiar su rumbo, para reorientar nuestras vidas. Cuando nosotros vamos a los encuentros, nosotros hacemos oraciones, renunciamos, rompemos, para que Dios revele y para que Dios de alguna manera nosotros pongamos delante de Él, por ejemplo, si yo tengo un nombre incorrecto, yo le pido al Señor, Señor, tengo este nombre, te pido, Señor, que quites lo que significa para bendecirme, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que la Biblia nos enseña es que es por revelación divina cuando hay un cambio de nombre, cuando viene en la Biblia. El otro punto es que cambiaron sus nombres para quitarles su identidad. ¿Cuántos saben de ustedes? Y todos lo sabemos, ¿verdad? También puedo decirlo, que tenemos una identidad que Dios nos dio. ¿Me puede decir usted cuál es? Que somos hijos de Dios, ¿sí? Que somos hijos de un rey, por lo tanto somos príncipes, ¿sí? Somos príncipes, porque si Dios es un rey, nosotros somos sus príncipes. Entonces, sus princesas, ¿verdad? Por eso así a veces luego nosotros tomamos ese detalle. Nosotros, si vemos aquí en los nombres que les pusieron a Daniel, Ananías, a Misael y a Azarías, podemos ver que sus nombres tenían un significado en hebreo. Y dice, le voy a decir algo que encontré. Analicen juntos los nombres hebreos y babilónicos. ¿Cuál era el plan de Babilonia? Ellos pudieron mantenerse firmes en su identidad porque habían aprendido desde niños quiénes eran. Por sus padres, ellos aprendieron las sagradas escrituras y ya tenían una identidad que fue enseñada a través de sus padres. Y nosotros los que somos hijos de Dios tenemos que prepararnos y tener nuestra identidad fuerte, firme, que cuando venga algo a nuestra vida, Dios nos encuentre firmes y fortalecidos. Yo le pregunto, ¿cree usted que en este tiempo no sé, la sociedad, las corrientes de este mundo no están tratando de cambiar nuestra manera de pensar? Hay una influencia muy fuerte. Hay una corriente en el cual, como dice el libro de Romanos 12, que no nos amoldemos a lo que en este mundo se está enseñando. Nosotros tenemos una identidad y como hijos de Dios tenemos que estar firmes y estar conscientes que nosotros no nos podemos dejar de llevar por las corrientes de este mundo. Hay un sistema que va a querer hacer que nosotros cambiemos en nuestra manera de pensar. Hay mucha influencia, pero tú y yo como Daniel, como Sadrach, como Daniel, como Ananías, Misael y Azarías, tenemos que ser como esos jóvenes, firmes en nuestra fe, ¿sí? Con una convicción que no cambie mi rumbo de vida. Yo sé que el día de mañana tú y yo vamos a estar delante de la presencia de Dios, pero ¿sabes qué? Cuando eso ocurra, tú y yo tuvimos que haber atravesado muchas situaciones que se oponen en nuestra vida, ¿verdad? Entonces, fíjese, Daniel en su corazón, dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. ¿Dónde se propuso Daniel? En su corazón. ¿Qué quiere decir? Es una convicción que hay en su corazón. Para guardar algo en el corazón, primero tuvo que haber llegado aquí en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Leemos las escrituras y empezamos a conocer a Dios y nos enamoramos del Señor y tenemos esa comunión con Él y nos convencemos y empezamos a guardar en nuestro corazón su palabra.
Entonces, usted se preguntará, ¿por qué Daniel dice, propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida que el rey había asignado para ellos, ni el vino? Y bueno, aquí vemos que Daniel le pidió al jefe de los eunucos que no lo obligaran a contaminarse, es decir, a que no lo obligaran a comer de ese manjar, porque imagínense esos platillos que servían en el palacio, imagínense una mesa grande con muchos alimentos, me imagino un pavo, una pierna, frutas, postres, gelatinas, pasteles, wow, o sea, me imagino. Y que ellos dijeran, no, a mí dame frutas y verduras, ¿verdad? Para los que no les gustan las frutas y las verduras van a decir, ay, no, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Ellos se guardaron. Y investigando por qué ellos no, Daniel dijo, no me des de la porción de esa comida. Daniel lo hizo, Daniel elige la obediencia y fidelidad a Dios antes que a la lealtad a Nabucodonosor. Es decir, Daniel decidió en su corazón, no voy a comer de sus alimentos. ¿Por qué? Porque esos alimentos eran ofrecidos a otros dioses, a esos dioses de los cuales hemos escuchado. Miren, si ya les habían cambiado el nombre para cambiar su identidad y la comida ofrecida a otros dioses era prácticamente otro estilo de vida, ¿sí? Algo consagrado a otro Dios, algo en lo cual nosotros no podemos participar, ¿verdad? Como hijos de Dios. Y hay algo importante, dice que se negaron a beber vino y a comer de ciertos alimentos a fin de guardar las leyes de Dios, porque se acordará que los hijos de Dios pues tenían sus días de fiestas, la Pascua, entonces comían otros alimentos, se abstenían de comer carne, y era una manera de ellos seguir en obediencia, de cumplir las leyes y los estatutos de Dios. Por ese motivo el Señor los bendijo física, mental y espiritualmente y sobresalieron en la sabiduría que Dios les había dado. ¿Por qué Daniel no quiso comer? Pues porque esa comida estaba consagrada a otros dioses. Cuando tú y yo nos damos cuenta que esas comidas están consagradas a otros dioses, pues tú hasta te desanimas, ¿verdad? Dices, ay, yo no puedo comer eso, ¿verdad? Está puesto en un altar, está puesto a un dios. Mire, nosotros como hijos de Dios tenemos que guardarnos y tenemos que aprender de la palabra y instruirnos en ella. Mire, hace unos días yo venía para acá, por cierto, era un miércoles, y que me agarran afuera unas personas, afuera de mi casa, y me trataron de persuadir en mis convicciones de mi fe, y total que yo le dije, yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Y luego pues me dijeron, bueno, mire, ¿sabe qué? Le dejamos este folleto y le invitamos a que vaya a unas pláticas y va a haber un bautizo por los muertos. Y yo le dije, ¿sabe qué? Discúlpeme, pero mi Dios es un Dios vivo. Y puso su vida y la volvió a tomar. Y gracias a eso es que yo tengo vida eterna, porque creo en Jesús, que a través de Él yo soy salva, ¿verdad? Y mi Dios es un Dios de vida, no de muerte. Y yo no me puedo bautizar por un Dios de muerte. Y sabe que, pum, que se van, ¿verdad? Pero ¿qué tal si yo no tengo el conocimiento? ¿Qué tal si alguien viene? Porque siempre vas a encontrar gente muy preparada, aún equivocada, pero a veces muy preparada, al grado que te puede echar un rollo y convencerte. Si alguien a ti te mete dudas en contra del Espíritu Santo, que las lenguas, que esto y que aquello, ¿sabes qué? Es que tu fe no está firme, no estás fuerte en la fe. Entonces, por eso nosotros necesitamos estar firmes, fuertes. Miren, estos eran unos jóvenes de 14 a 17 años, pero fueron enseñados desde niños y su enseñanza, su doctrina estaba bien fuerte y bien firme. Ahora yo te pregunto a ti, pues,
bueno, no comeré de esa comida, no tomaré de ese vino. Entonces, ¿de qué me puedo contaminar? Porque en este tiempo nos contaminamos de otra manera, ¿verdad? Puede ser que no sea de la comida, puede ser que no sea el vino, pero nos contaminamos de otras cosas. Contaminarse es ensuciarse, es dejarse influenciar, es que lo que tú crees va a cambiar porque tú no estás fortalecido. Es más, te puedo decir, alimentado de la palabra. Entonces, por eso es necesario prepararse. Es necesario leer la Biblia para que tú y yo estemos firmes y fuertes. Si tú no te preparas, cualquier doctrina te puede confundir, puede cambiar tu identidad. Dice la palabra que en los últimos tiempos el amor de muchos se va a enfriar. ¿Sabes qué? Cuando tú no lees la palabra, tu corazón se empieza a secar, tu vida espiritual empieza a menguar, tu amor por Dios empieza a bajar, ¿verdad? O desaparecer. Pero estos jóvenes se apartaron. Vemos en el capítulo 2, versículo 22, que en el capítulo 2, Daniel interpreta un sueño y pues lo llevaron y me gusta mucho la contestación que dio Daniel en el capítulo 2:22. Dice, Él revela, Él es Dios, ¿sí? El Señor. Lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz, ¿sí? Y enseguida Daniel le explicaron el sueño que tuvo y hubo una interpretación. Y me llama la atención a partir del versículo 36 que dice esto. Este fue el sueño. Ahora explicaremos al rey el significado. Su majestad, usted es supremo entre los reyes. El Dios del cielo le ha dado soberanía, poder, fuerza y honra. Dios lo ha puesto como gobernante sobre todo el mundo. Ha habitado y le ha dado dominio aún sobre las aves y los animales salvajes. Usted es la cabeza de oro. Ahora bien, después de que termine su reino, surgirá otro reino inferior al suyo y ocupará su lugar. Cuando éste caiga, un tercer reino representado por el bronce surgirá para gobernar el mundo. Después vendrá un cuarto reino tan fuerte como el hierro. Ese reino destrozará y aplastará a todos los imperios anteriores, así como el hierro destroza y aplasta todo lo que golpea. Y luego hasta el 44 dice, durante los gobiernos de esos reyes, el Dios del cielo establecerá un reino que jamás será destruido o conquistado. Aplastará por completo esos reinos y permanecerá para siempre. ¿De qué reino usted cree que está hablando Daniel al final? Del reino de Dios. Un reino que jamás terminará, que no tiene fin, ¿sí? Y usted y yo somos parte de ese reino, ¿sí? Aquí lo que Daniel dice, que vino un reino, otro reino, pero el que va a quedar para siempre es el reino en el cual tú y yo tenemos como Dios a nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ese reino no tiene fin. Recuerde que Él es el alfa y la omega. Ahora vemos que en el capítulo 3, bueno, antes del capítulo 3, por la interpretación del sueño, a Daniel el Nabucodonosor, el rey de Babilonia, lo pone como gobernador, le da un puesto superior. Pero luego sus amigos recuerda que levantaron un monumento, un dios que por cierto se llama Marduk. Recuerda que levantó una estatua bien grande y luego le dijeron al rey, estos muchachos no adoran a ese Dios, tu Dios, ¿verdad? Que tú mandaste, pusiste un edicto, una ley para que lo adoraran. Entonces, como ellos no adoraron, pues los agarraron, los metieron al horno de fuego y los que los metieron se murieron, pero ellos los sacaron
y no olían sus ropas ni a fuego, ni les pasó nada, no se quemaron. Y entonces pudieron conocer el poder de Dios y conocer del Señor, ¿verdad? Pero en esta porción de la palabra, yo lo que te quiero decir es que nosotros necesitamos tener convicción, ¿sí? Le voy a pedir que me acompañe al libro de Hebreos. Hebreos. Capítulo 11. Es pues la fe, la certeza de lo que espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, tú y yo hacemos muchas cosas por convicción, ¿sí? Muchas cosas no las hacemos porque amamos a Dios y tenemos hacia Dios una honra, ¿sí? ¿Cómo honra? Sí, que yo no hago aquello y esto y aquello, que yo lo puedo hacer porque dice la Biblia, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Muchas cosas nosotras no las hacemos, no lo hacemos porque no vamos a pecar contra Dios, no vamos a desobedecer. Pero aquí nosotros vemos porque vemos en la palabra que convicción es porque yo tengo una fe en Cristo, le amo y le obedezco, así como Daniel y sus amigos, ¿sí? Y aquí vemos también en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, yo tengo fe en Jesucristo, creo en el Señor, ¿verdad? Y como quiero agradar al Señor, muchas cosas no voy a hacer porque temo a Dios, como lo dijo Daniel, ¿sí? Se fijó lo que le dijo Daniel, su contestación con el eunuco. Temo a Dios, por eso yo no puedo comer de esa comida que me están ofreciendo. Yo voy a comer fruta y verdura y vamos a hacer la prueba y ya cuando me comparen con los otros jóvenes y los compararon, se vean mejor ellos que los otros jóvenes. ¿Acaso nuestro Dios no puede hacer cosas mejores por nosotros que por la gente que no conoce a Dios? Claro que sí. Ahora, aquí cuando estos amigos salieron del horno y no les pasó nada, pues Dios puede hacer por nosotros infinidad de milagros. Puede hacer cosas por nosotros que muchas de las veces no pensamos. Digo, a mí me ha pasado, un día yo venía para acá y venía en mi carro y me pasó un carro así que dije yo, ay Señor, gracias, me libraste, ¿verdad? ¿De cuántas cosas no nos ha librado el Señor? ¿Cuántas cosas Dios ha proveído de lo que no teníamos, ¿verdad? Y nos provee. ¿De cuántas cosas Dios nos ha sanado, ¿verdad? Como Dios, tenemos un Dios vivo, un Dios que se revela, un Dios que a lo mejor no lo vemos, pero que se revela a nosotros. Ahorita cantaba Omar de el Dios invisible. Tú eres el Dios invisible, un Dios que no lo vemos, pero que sabemos que existe, que está, que nos ha llamado, que nos ha atraído con lazos de amor y que nos ama tanto y nos cuida y nos guarda y nos libra del mal como estos muchachos, ¿verdad? Ahora, hablando de convicción, ¿qué dice la Biblia sobre convicción? Le voy a pedir que me acompañe ahí en el libro de Romanos. Convicción en Cristo es importante. ¿Qué significa tener convicción? Es decir, que yo estoy convencido en mi fe, ¿sí? La misma palabra lo dice, lo indica, convicción. Que estoy convencido en mi fe en Cristo Jesús. 14:22 dice, vamos a leer desde el 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios
y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Nosotros muchas cosas que sabemos que están mal y las hacemos, ya nos es contado por pecado, ¿verdad? Porque conociendo, desobedecemos. Y recuerde que Daniel y sus amigos pues ofrecían sus tiempos de ayuno, sus tiempos de Pascua, lo de la cosecha. Y entonces ellos se preparaban y participaban de lo que ellos, como cuando nosotros aquí hacemos la Santa Cena, ¿verdad? No todos podemos participar de la Santa Cena porque pues hay condiciones, ¿no? ¿Cuáles condiciones? Que si yo no me he bautizado, no puedo participar en la Santa Cena. Que si yo no me pongo a cuentas en mi pecado, yo no debo de participar en mi Santa Cena. Por eso cuando antes de hacer lo de la Santa Cena, nos ponemos a cuentas con Dios, ¿sí? Porque si no, ya llevamos encima condenación, porque lo hacemos de manera incorrecta. Ahora yo quiero aprovechar algo con respecto a esto. No lo dije en la primera, pero quiero decirlo ahorita porque es algo que yo siempre lo he pensado. A veces nosotros, cuando hacemos la Santa Cena, pasamos, pero a veces pasan nuestros niños o nuestros jóvenes que no se han bautizado. Los niños no saben todavía, no tienen el conocimiento, no debiesen de participar porque es algo sagrado. Es algo que se da el tema para que tengamos el conocimiento, pero participamos porque no venimos al tema, no nos preparamos. Y sabes que tristemente te tengo que decir que hay cosas que en las escrituras se cumplen. Dice la Biblia que si no se hace de manera correcta, pues vienen las enfermedades. No vienen así porque sí, o sea, vienen porque nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, no a la manera de Dios. Hay cosas que nosotros leemos en la Biblia que tenemos que renunciar al pecado o romper con el pecado y no lo hacemos y hacemos otras cosas, entonces sobreviene el mal sobre nuestra vida. No porque Dios sea un Dios malo, Dios es un Dios bueno, pero es un Dios de orden. Un Dios que busca que nosotros tengamos una convicción de fe, el por qué hago las cosas y para qué las hago. Hablábamos de que lo que hacemos, lo hacemos para agradar a Dios. Pues hay cosas que tenemos que dejar de hacer para agradar a Dios también, ¿verdad? Entonces es importante. Convicción es pensar y actuar sobre una verdad. Es decir, yo conozco la verdad, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Sí? Nosotros vamos a actuar en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar, que tiene que ser acorde sobre una verdad que tenemos, en nuestro caso, sobre la verdad de Dios. Es decir, yo leo la Biblia y aquí dice, no robarás, ¿sí? Entonces yo no debo de robar. Pero a veces nosotros quebrantamos los mandamientos. Ahí dice, no robarás. Y ay, me voy a llevar esto porque me gustó, ¿verdad? No es mío, pero me lo voy a llevar. Entonces, hay cosas que vienen sobre nuestra vida a causa de la desobediencia, a causa de que se nos hace fácil, ¿verdad? No, no va a pasar nada. Pues sí pasa. Ahora, las convicciones, es decir, mi convicción, o sea, mi entendimiento de que yo soy una mujer de Dios, crean en mí mi identidad. ¿Qué identidad? Soy una hija de Dios, ¿sí? Y fortalece mi autoestima y el concepto de mi persona, en mi comportamiento. Ahora, una convicción se trata de la seguridad que tiene una persona sobre la verdad, sobre lo que cree, sobre lo que piensa y sobre lo que siente, ¿sí?
Es decir, yo me voy a sentir seguro de lo que hago, que no me va a sobrevenir mal, porque yo estoy obedeciendo a las escrituras. ¿Sí? ¿Cómo actúa una persona con convicción? Actuar con convicción implica tomar decisiones y llevar a cabo acciones que están alineadas a lo que yo creo. Es decir, si yo creo en el Señor Jesucristo, yo voy a actuar y voy a tomar decisiones tomando en cuenta al Señor, ¿verdad? Yo no me puedo mandar, o muchas de las veces que nosotros hacemos cosas sin haberlas orado, pues no vamos a tomar buenas decisiones, ¿verdad? Em, Ahora quiero decirle algo. Nosotros como iglesia siempre tenemos que tener una convicción como la que tuvo Daniel y sus amigos, ¿sí? Eran jóvenes. Aquí nosotros somos personas adultas, hay jóvenes, pero si algo me gusta de este libro de Daniel es un libro profético de lo que va a suceder. Y estamos viendo que están pasando cosas en nuestra sociedad. La Biblia nos dice que nosotros no nos amoldemos a este mundo, a todos los cambios que se están dando en nuestra sociedad. Dice que no nos amoldemos a este mundo. Es más, está aquí en este libro de Romanos 12, 3, no, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nosotros, para que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta, no nos vamos a moldar a las corrientes de este mundo. Si aquí dicen que esto es así, la Biblia dice y Dios dice esto y esto voy a hacer, ¿verdad? Porque nosotros tenemos a quien pedirle, a quien rendirle cuentas, ¿sí? Las consecuencias de nuestras decisiones son muchas veces porque queremos agradarle a la gente, a la sociedad. Ahora yo quiero decirle algo. A veces nosotros, y yo estaba meditando en esto ahorita que estaba estudiando este tema, que a veces hay preguntas que me dicen, oye, que si voy a la iglesia, que si la iglesia porque se va a casar allá, ahí, y hay imágenes, o en el velorio. Bueno, nosotros vamos por acompañar a nuestro familiar, ¿sí? Porque hay un compromiso con nuestra familia, pero podemos estar sin seguir sus corrientes de ellos, ¿no? Y porque alguien tiene que hablarles a nuestros familiares de que Jesús les ama y presentarles el Evangelio. Y así como nosotros le conocimos, llevarles el Evangelio a aquellos que no conocen del Señor, ¿verdad? Alguien tiene que hablarles. Entonces nosotros, si cerramos la puerta y no vamos con ellos, no les acompañamos, pues no van a recibir lo que nosotros les podamos compartir, ¿verdad? Una cosa es no dejarse llevar por lo que otros hacen, a, a compartir con ellos la palabra y llevarlos a Cristo. Y yo voy a pedirte ahí en tu lugar, si te levantas de tu lugar y me acompañan chicos de la alabanza, que el libro de Daniel a mí me gusta mucho porque puedo ver un ejemplo de unos muchachos que aunque jóvenes no se dejaron llevar por el lugar al que fueron llevados. Yo no sé si te ha pasado, pero yo me quiero imaginar que estos jóvenes fueron a un castillo, al castillo real donde está el rey. Me imagino el lugar tan bonito, tan hermoso, con muchas cosas, pero estos jóvenes no se dejaron llevar por lo que estaban viendo, o por lo que comían, o la bebida, ¿verdad? Y a veces a lo mejor tú y yo pudiéramos decir, pues una vez me encontré en una situación así y yo no supe qué hacer y me dejé llevar y ya me involucré y ya me enredé, ¿verdad? Pero nosotros sí tenemos que ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, dame sabiduría. Estos jóvenes eran sabios y entendidos siendo jóvenes. Y nosotros tenemos la palabra y creo que Dios y su Espíritu Santo nos puede dar sabiduría
para sobrellevar nuestra vida en este tiempo. Y yo te voy a pedir que cierres tus ojitos ahí en tu lugar y le digas junto conmigo: Señor, aquí estoy. Y Padre, te damos gracias porque tú, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor. Te damos gracias, Padre, porque buscamos en nuestros corazones estar limpios. Señor, apartamos nuestro corazón para ti. Nosotros creemos que tú eres un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios de vida, un Dios que me conoce. Dile al Señor. Ora, mi amada hermana, mi amado hermano, y dile al Señor: yo quiero ser como Daniel, que propuso en su corazón que nada lo contaminara, que nada lo apartara de ti, Señor. Puedo ver en estos jóvenes que tenían una comunión contigo. Más adelante en el libro, Daniel se apartaba mañana, tarde y noche a orar. Y luego lo llevaron ante el rey y lo echaron en el foso de los leones. Mas él no tuvo temor, porque sabía que el Dios vivo estaba con él, que corría peligro con ese león, que se lo pudo haber comido, Señor. Pero nosotros muchas veces estamos en dificultades y en problemas y no sabemos qué hacer, Señor, pero nosotros nos ponemos en tus manos. Yo no sé si aquí en este lugar hay alguna persona que tenga algún problema muy grande, un problema de enfermedad, un problema con la familia, pero yo te pido que pongas tu corazón y tu confianza en el Señor y le digas al Señor: Señor, pase lo que pase, yo quiero vivir para agradarte a ti. Quiero tener una convicción fuerte, una convicción como un hijo de Dios, que no es movido por las circunstancias, que no me voy a dejar llevar por las corrientes de este mundo ni las corrientes de este tiempo, Señor. Yo pongo en tus manos mi vida. Levanta tus manos si tú realmente quieres tener una comunión correcta como estos jóvenes. Señor, somos tuyos, somos tus hijos. Aquí estamos, Señor, y te amamos y te necesitamos. Gracias, Señor, porque nos has dejado palabra, Señor, para mantenernos firmes todos los días, buscando tener contigo esa comunión, ese amor contigo, Señor. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Todo lo que necesito, Señor, lo tengo contigo. Todo lo que necesito, Señor. Sí, Señor. Este mundo nada me ofrece, Señor. Oh, Señor. Ven, Señor. Ven, Espíritu Santo. Ven, Señor. Solo vivo por ti, solo vivo por ti. Estoy muerto para este mundo. Estoy muerto para este mundo. Solo vivo por ti,
Señor. Todo lo tengo contigo, Señor. mundo nada tiene para mí. Oh, Señor, ven.